Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy buenas noches, saludos afectuosos, estimados estudiantes, estudiantas, qué gusto, es un beneplácito enorme compartir con ustedes en este escenario. Me llena de mucha algarabía el poder reencontrarme con ustedes y en estos términos de sinergias académicas vamos a tratar de desarrollar una clase acorde a las necesidades profesionales de todos ustedes. Reciban de esta manera mi más sincera bienvenida a este curso. Vamos a estar abordando una asignatura muy importante. Esta se denomina Psicología de la Conducta Anormal. Platicando desde los escenarios académicos con una colega, hacía alusión que no hay conductas anormales. Y creo que vamos a ir entendiendo que la percepción de una conducta anormal tiene que ver con una diatriba o con una especie de medición al mejor estilo estadístico. Lo voy a poner de una manera un tanto, no sé, si quieren verlo vulgar, no sé, esa es una cuestión de metacognición en la que no me puedo meter, es una cuestión de intelección. Si entre todos nosotros determinamos, así literal, y entiéndase con esta connotación, si usted quiere, asquerosa, como usted quiera, comer mocos, escúchese bien, si todos creen que comer mocos es algo normal, la media estadística diría que quien no lo hace es anormal. Miren qué interesante, o sea, dentro de una capacidad reflexiva de entender y comprender qué es lo normal y qué es lo anormal, es que es una cuestión de criterios. Yo tengo una perspectiva antropológica para poder descifrar esto. Yo creo, pero digo, pues no soy dueño de la verdad, pues al final hasta la verdad desde las conjeturas filosóficas es una perspectiva relativa. Que lo incorrecto y que lo incorrecto, que lo normal y que lo anormal pasa por un condicionamiento de validez moral y ética. ¿Qué significa? Significa que si un hombre se casa con una menor de edad en México, eso es constitutivo de un delito, punto. Y no hay marco de discusión. Ni permito que se genere una discusión. Es que no hay, es que es delito y va preso. Pero ¿qué pasa cuando hay concepciones desde diversas posturas geográficas en donde un adulto se puede casar con una menor de edad porque es parte de un conglomerado de actividades que se suscitan alrededor de sus costumbres y tradiciones? Entonces, ¿por qué ahí no se ve mal? Ojo con estas cosas, o sea, a partir de eso la psicología nos tiene que ir abriendo la mente para entender qué es lo normal y qué es lo anormal. Así es que de esta manera vamos a tratar de dar inicio a la clase. Me gustaría poner desde un inicio las reglas del devenir académico. Hay varias cosas en las que me encantaría que respetemos. La primera es los tiempos y fechas de entrega de las tareas. Eso va a ser importante. Yo asigno la tarea el martes. A mí la tarea, porque no hay marco de discusión en eso, la van a entregar el día domingo. Tienen el domingo hasta las 5 de la tarde. Ojo con esto. De manera equivocada, y lo debo de reconocer, porque a partir de toda la construcción del devenir andragógico con el que trabajo en un escenario virtual, tienen que tener clara la premisa. En 3 sesiones no van a ver la calidad y cantidad de contenidos de lo que implica una psicología de la conducta normal. Punto. O sea, si ustedes quieren realmente aprender, empoderarse, bueno, a lo mejor les funcione más una licenciatura presencial en donde el semestre es un poco más amplio y los contenidos se ven con mayor profundización. Pero como no es el caso, yo voy a tratar de desenvolver el contenido del programa en función a los elementos más prioritarios de conformidad a mi perspectiva de libertad de cátedra.
¿Qué significa eso? Bueno, pues simple y sencillamente cumpla con la tarea en fecha y en forma, un elemento que va a ser muy importante destacar, porque cuando yo tuve la oportunidad de interactuar con ustedes, si mal no recuerdo, pues iban, ¿qué será? Tercer semestre, o sea, no tenían como mucho, pues, o sea, realmente, pero tampoco estaban iniciando la carrera, ya tenían cierta madurez cognitiva y estaban como muy responsables. Sinceramente, mi corazón está triste y lo voy a decir. El grupo fue disminuyendo. Y dentro de esa tristeza también me da una alegría ver que ustedes han sido baluartes, que han sabido sostenerse a lo largo y ancho de este devenir académico. Y felicitaciones, han logrado lo que muchos quisieron y no pudieron. Ustedes están sobre la media, sobre todo en un país como México, en donde el máximo de escolaridad ronda entre los 9 años, 11 años como top. Y pues ustedes están prácticamente casi por culminar. Por lo que esto me obliga a pedirles que al momento de estar yo leyendo las tareas de ustedes, quiero amplios niveles de profundización teórica. No quiero respuestas de 3 o 4 líneas. Quiero, por favor, que se explayen. Este es el escenario académico para que usted pueda poner a la palestra de la sabiduría todo el plenipotencial conocimiento que usted domina. Para ello vamos a tratar, y digo y reconozco mi error andragógico, no van a ser 3 tareas, va a ser una y bien hecha. Creo que no podemos sobrecargar al estudiante. Creo que con una tarea que le asignemos al estudiante, pero que tenga parámetros de medición perfectamente bien idóneos, no hay ninguna dificultad. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque entiendo y comprendo que todos, al igual que su servidor, pues gustamos de las máximas calificaciones. Pues precisamente en ese devenir de querer conquistar y alcanzar los 10 que tanto a unos nos llenan porque verdaderamente aprendemos, a otros a lo mejor nos sirva para la construcción del colectivo imaginario, del prestigio académico, y a otros a lo mejor les sirva para verdaderamente aprender de manera significativa, decirles, hay que esforzarse y poner de ustedes el máximo poder y la máxima energía, porque ya están prácticamente en lo último de sus carreras. Y es precisamente como cualquier atleta de alto rendimiento, que en lo último de la competencia es cuando más sacan a relucir el último hálito de energía. Así es que sin más preámbulos, bienvenidos al devenir de esta asignatura, mis estimados. Vamos a trabajar con una excelente fuente bibliográfica que les va a alimentar yo creo que les va a alimentar esa concepción epistemológica con la que van a lograr tener. Les voy a dar un material bibliográfico buenísimo, creo que es de lo mejorcito que pude encontrar en la biblioteca de la UDG, así es que vamos a estar tratando de trabajar con el mejor de los referentes, de las percepciones y con todas estas diversas aristas postmodernistas que van a enriquecer su formación académica. Insisto, los mejores estudiantes merecen los mejores profesores y los mejores profesores son los que intentan construir sus clases a través de un concatenamiento de ideas que les ayude a formarse como buenos y excelentes psicólogos. Un poco ya entrado en materia, un poco intentando digerir, entender y comprender estas nuevas percepciones de lo normal. Si ustedes me lo preguntaran, a través de la construcción de un storytelling, he de confesarles que en diciembre del año 2019, encontrándome en la casa de mi Sagrada Madre en El Salvador, en Centroamérica, pues estábamos departiendo alegremente, estábamos cenando, estábamos dentro de esos procesos de interacción, incluso en el karaoke, y lo estoy comentando no porque utilice la palestra educativa para hablar de mi vida, sino porque retomo a Paulo Freire para decir que la pedagogía dialógica me hace retomar elementos de ejemplos de mi vida para la mejor comprensión del tema. Y llegó enero y llegó febrero y parados todos ya en México tratando de planificar el devenir del semestre, vimos una tormenta. Esta tormenta se llama pandemia. Esta pandemia dejó cerca de
35 millones de instituciones educativas cerradas, 35 millones de instituciones educativas, de las cuales cerca de 19 millones de estudiantes universitarios se vieron afectadas. Probablemente a ustedes a lo mejor no, y quiero pensar que a lo mejor no, por cuanto que la estructura de su clase es lógicamente virtual. Pero para los que trabajamos más en lo presencial que en lo virtual, al mejor estilo de Frank Kafka, tuvimos que vivir una metamorfosis educativa. La mayoría de profesores no estábamos preparados para estos nuevos escenarios de virtualización. Hay que reconocer por mucho que uno de los elementos que también hace caer en el fracaso a los sistemas educativos actuales es la poca vocación docente que tenemos de los conglomerados profesionales educativos. Ya quisiera yo retomar esa pasión y ese amor por la docencia que tenían los docentes de las escuelas normales, en donde uno lograba identificar con gran ahínco y esmero la entrega que se tenía alrededor del ejercicio docente y que tenemos ahora más tecnología, pero tenemos menos salud mental, estamos más estresados, el confinamiento de casi cerca de un año nos problematizó, yo creo que aumenté un poquitín de peso, mi reloj biológico desordenado, una adicción impresionante a la cafeína, es decir, de por sí como docentes, bueno, la mayoría que yo conozco, desconozco de ustedes, queridos colegas, no sé, pero tomamos bastante café con problemas de sueño, pensando en si las universidades nos iban a despedir, pensando en mis estudiantes pensaban más en qué comer que en qué aprender, y pues imagínense una epidemia que no solamente nos deja con ciertas situaciones y ciertas falencias en términos de salud. Bueno, pues, ¿qué decir de México? Que fácilmente superó más de 200,000 muertes. Y haciendo un análisis histórico del devenir de este bello y hermoso país, me encuentro con que no hay un evento histórico, ni siquiera la bomba atómica de Hiroshima, menos la de Nagasaki, que haya dejado como legado tantas muertes como el COVID se las dejó a México. En virtud de eso, vamos a tratar de construir toda esta percepción que pueda alimentar esta noción de lo que es normal y de lo que es anormal. En función de ello, bienvenidos a esta asignatura y es grato el placer de encontrarme con ustedes. No obstante, manifiesto mi tristeza y mi pesar, porque este grupo era más grande. Si mi memoria eidética no me falla, esta conjunción de estudiantes era más grande. Pues lamento mucho, pero por favor, si tienen contacto con algunos colegas, suplicaré en gran medida que me hagan un inmenso favor. Pocas veces suelo pedir un favor y no por orgullo, sino porque no me gusta adeudar en esta vida. Háganle llegar estos materiales a estos estudiantes. Compartan la bibliografía y los pocos elementos o muchos que pueda compartir con ustedes, y si sus compañeros los quieren, pues compártanselos, porque en la medida que vamos compartiendo y vamos construyendo el bien, pues vamos generando bendiciones a nuestras vidas. Bienvenidos. 2 o 3 participaciones. ¿Qué perspectivas tienen de esta clase? Ilustres colegas, los escucho, por favor. Bueno, pues yo sí me imaginaba cuando leí Anormal, fue como, bueno, vamos a empezar a ver todos los bueno, yo en mi perspectiva, ¿no? Todos los trastornos esquizofrénicos, trastornos psiquiátricos, trastornos que no tenemos ni idea, ¿no? Tal vez desde el TIC, que se le llama el TOC, pues que podemos decir que como la mayoría de las personas no lo tienen, es anormal, pues, pero bueno, todos tenemos, yo digo que todos tenemos algo, ¿no? Entonces, como estos impulsos psicóticos y bueno, y muchísimos más trastornos que existen. Bueno, yo me imaginé que algo pudiera ser de ese estilo. Excelente, muchísimas gracias, Carla. Qué bonito volver a coincidir con su persona. A ver, yo, profesor Lucinda. Buenas noches, bienvenido. Un gusto. Mire, saludarle. Me encantó cómo empezó, que yo también pienso, pues que la conducta normal no existe. Yo creo que todos tenemos limitaciones y carencias como personas, ¿no?
originadas por nuestra historia, por nuestra familia, en fin, por muchísimas cosas. Y bueno, yo vengo con un deseo de aprender mucho de esto y a mí me ayudará también a conocer mis propias conductas, ¿no? O encontrar algunas respuestas sobre mis conductas. Sobre todo las personas adultas mayores, pues también se van modificando, como que aunque nos cuesta ir aceptando, sí se empiezan a salir ciertas características o fortalecerse ciertas características que inclusive no nos parecen, nos incomodan, nos molestan, pero pues ahí están, ¿no? Y bueno, a mí se me hace muy interesante. Gracias. Al contrario, mi estimada Lucinda, yo creo que a veces no es lo anormal, sino la mala interpretación que a veces nosotros hacemos, la contaminación mental que tenemos. De repente yo te puedo compartir mi experiencia le puedo compartir la experiencia, de repente sentí muy anormal el tratarla de tú, mi estimada colega Lucinda, y que no es malo, digo, pues volvemos al punto de mi contaminación mental. A mí me adoctrinaron de tal forma, y lo debo de decir, que yo, con mucho respeto y con un distanciamiento relativo, para mí ustedes son colegas, pues, o sea, y como tal, el respeto, trato de no sobrepasar esa línea. Entonces uno va pensando que qué tan normal es lo anormal y qué tan anormal es lo normal. Insisto, tiene que ver con una cuestión de validaciones conductuales. Yo, por ejemplo, puedo decir que qué irónico es que con el devenir de tanta tecnología en pleno siglo XXI, ya deberíamos de tener un mejor avance en términos de desarrollo educativo, y yo debo de confesarlo que en la década de los 60, 70 y 80 había mejores maestros, había más vocación docente y no había tanta tecnología. Entonces, ¿en dónde está lo anormal? Es una cuestión de interpretación. Muchísimas gracias, Lucinda, como siempre, por tan atinados comentarios. ¿Alguien más para hacer? No, perdón, Carla, iba a retomar usted algo, sí, algo muy chico. Me llamó mucho la atención que una chica, o sea, una plebe, se puede decir, una chica de 15 años, me dijo... Me encanta el término porque tengo muchos siglos de no escuchar eso, te me encanta. Adelante. Lo semántico, me dice, lo semántico. Antes, o sea, lo normal era que en el salón todos tuvieran papá y mamá, no, o sea, que todos tuvieran como familia. Y ahora me dijo, maestra, es que ahora solo dos tienen papá y mamá, qué chistoso, o sea, todos nuestros papás están divorciados. O sea, ahora lo no, anormal, se puede decir, es que estén juntos papá y mamá, que ahora lo normal es que estén divorciados. Te comento una experiencia, Carla, antes de dar la última participación. Tengo dos compañeros del PhD, dos grandes colegas, dos grandes académicos. Se casaron los dos chicos y adoptaron, tienen un hijo ya, y pues me parece que son mucho mejor calidad de padres que del lugar de donde venía este niño, que obviamente venía de un hogar donde sí había papá y mamá y no dos papás. Y pues resulta ser que los dos papás están desarrollando un mejor proceso formativo. Entonces no es la normalidad está en la percepción de la gente, pero que también estriba en el término de la ignorancia de la gente. Pero bueno, eso ya es una cuestión de connotación sociológica en la que no quisiera entrar, pues no es de venir de esta clase, pero te lo comento como para que tengas una percepción clara de que no necesariamente el pensar que algo es anormal, y pues resulta ser que no, que los anormales a veces somos los que creemos que somos normales, ¿no? Y esto no tiene que ver con una cuestión del tema de preferencia sexual, sino que estoy hablando de los términos psicológicos con los que yo creo que estoy siendo formado. Y en función de eso te puedo decir que conozco gente que tiene mucho más valores morales que mucha gente que está día y noche en una iglesia. O sea, ¿de qué me sirve en una iglesia? Correcto. Si soy soberbio, prepotente, ¿me permites tantito? Soberbio, sí. Prepotente, arrogante, hipócrita, convenenciero. Yo insisto, y ojo con esto. Estos momentos de coronavirus me invitan a exhortarles a ustedes a tratar de ser más tolerantes, más comprensivos, más unidos.
son tiempos de decadencia en donde la salud mental de la gente está por los suelos y no es posible que quienes están formando para ser psicólogos y fortalecer la salud mental de la gente terminen que están con la salud mental más contaminada que el que está con la necesidad del psicólogo. No sé si me doy a entender con este tipo de ejemplificaciones. Estoy hablando de una realidad latente, ¿no? Entonces, en función de eso. Bien, parece ser que alguien más había pedido la palabra. Yo, perdón, maestro. No, nada más quería, digo, con lo que usted decía, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental hasta hace poco, digo, relativamente. Pero Carmen, pero qué interesante, porque al final determinamos que no es una enfermedad mental, sino que es que a lo mejor probablemente quien categorizó esto terminó siendo más enfermo al considerarlo una enfermedad mental. O sea, porque llega un momento en el que el mundo está restringido por libertades, por permisibilidades, pero pues a mí personalmente, pues digo, pues no tengo ninguna dificultad con ello. Al contrario, yo creo que en la manera en que yo vivo y dejo vivir a los demás, yo estoy consolidando una perspectiva de una sociedad democrática. O sea, es eso, pues. O sea, yo insisto, lastimosamente México a veces necesita dar grandes pasos en esos campos. Bueno, yo vivo en Jalisco y pues acá la perspectiva es diferente. Pues, o sea, aquí es de más tolerancia, aquí hay una cultura más open mind. La UDG, de hecho, tiene hasta baños en algunas preparatorias para estudiantes. ¿Cómo sería? Ayúdenme, por favor. Transexuales, no transgéneros, sino transexuales. O sea, y aquí esto es normal. O sea, entonces digo, ¿será, Carmen, que nosotros acá estamos con enfermedad mental o realmente estamos tan desarrollados que tenemos un alto grado de tolerancia para todo? Digo, y esto lo planteo en función de seguir creyendo que en muchas ocasiones quienes creemos que estamos entre los parámetros de lo normal somos más anormales que los que se pueden considerar anormales. O sea, es una perspectiva, ¿no? Pero agradezco como siempre, Carmen, un beneplácito enorme volver a saludarle, mi estimada. ¿Alguna última participación con la que alguien quiera decir? Yo, presente? profe. Adelante, mi estimada Marta. ¿Cómo está, Marta? Pues un gusto, gustazo verlo y escucharlo, ¿no? Recíproco, recíproco. Pues mire, gracias. Yo creo que yo me confundí con el término. Yo esperaba, así como cuando leí, a lo mejor nos van a enseñar a tratar a las personas de las comunidades que traigan broncas. Eso pensé yo, o sea, dije, bueno, llegamos a una comunidad y nos vamos a encontrar con uno que otro, pues, tumbado, ¿no? Así, o con problemas realmente psicológicos. Yo pensé que por ahí iba la cosa, profe. O sea, ahorita ya quiero que entre, ya quiero leer, pues yo me confundí, profe. No, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle paso a la clase. Ya hicimos el análisis, ya hicimos este calentamiento previo y recuerden, por favor, yo la única exhortación que les voy a pedir de manera muy acomedida es no vaya a limitarse con respuestas cortas en su capacidad de análisis y reflexión. Le quiero exhortar algo. Mire, si usted se quiere mentir y si usted se quiere generar esta patología mitomaníaca y quiere usted agarrar información de otro documento y ni siquiera parafrasearla, si usted quiere fusilarse algún material, si usted no quiere hacer la... O sea, yo no le puedo decir qué hacer, usted es adulto, pero sí, dentro de los términos de lo normal, tengo que pedirles que me cumplan con la fecha de entrega, no cedo, por favor, ya van a ver, de hecho me van a tener que subir la tarea al espacio A de la asignatura. No va a haber 2 tareas, no va a haber 3 tareas, solamente son 3 tareas, un examen final que lo tienen que hacer y pues lógicamente las otras 2 elementos es participación y asistencia. Entonces digo, pues con que hagamos eso, yo creo que vamos a tener todos un buen devenir en esta asignatura. Bueno, mis estimados, sin más preámbulos, a ver, si dijo el ciego.
Mi estimado Pedro, me hace el inmenso favor, si no es mucho molestia, el decirme si se percibe en pantalla ya mi presentación, Pedro. Yo ya veo, maestro. Ya, entonces, ¿y los demás sí? Ok. Dice, introducción a la conducta anormal desde el enfoque conductual en el campo de la psicología. Excelente, gracias. Es que necesitaba preguntarle a alguien si me ayudaba como para saber si ustedes ya estaban viendo lo que ya con esa lectura. Gracias, mi estimado Pedro. Como siempre, muy atento. Muchísimas gracias. Bueno, iniciamos. La agenda pedagógica, bueno, ahí la pueden ver. Básicamente son los 6 pasos de siempre: explorar el conocimiento, producir el conocimiento, ejecutar metodológicamente lo teórico, lo práctico, preguntas y respuestas en todo momento y una retroalimentación constante y permanente hasta cerrar la clase. Los objetivos de la clase básicamente estriban en 4 apartados que van desde conocer los principales acontecimientos históricos relacionados con la conducta normal. Vamos a conocer los principales conceptos teóricos propuestos por los diferentes modelos psicológicos que se utilizan para explicar las conductas anormales. Vamos a identificar los principales síntomas que presentan los trastornos psicológicos y vamos a revisar y conocer de qué manera generar los criterios diagnósticos de los trastornos psicológicos que se le presenten, para que pueda usted tener un panorama más amplio de lo que puede introducir materias posteriores, como lo es esta, ¿no? Que en términos más científicos no la conocemos como la psicología de la conducta normal, sino que la conocemos como la psicopatología. Habiendo dicho esto, vamos a tratar de definir una génesis y una anéresis. Normalidad versus anormalidad. Ambos son conceptos dinámicos, depende del contexto histórico en el que se les ubique, cambia la definición que se les atribuye. Definirlos, pues lógicamente es una tarea difícil, pues los límites entre lo normal y lo anormal, pues nunca están claramente definidos. Vamos a encontrar factores para entender esto más claramente que van desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Psicólogos y psiquiatras como especialistas en el abordaje de la conducta, del comportamiento humano, pues determinan la normalidad en la salud mental de un sujeto. ¿Cómo lo vamos a intentar identificar? Bueno, a la hora de seleccionarlos para un empleo, a la hora de proponerlo para un cargo de responsabilidad, enjuiciarlo por un delito, o incluso valorar su imputabilidad en términos de si es o no es culpable, si tiene algo que ver, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del recorrido histórico sobre la evolución de estos conceptos, vamos a ver que desde el inicio de las culturas, el hombre se ha enfrentado a una conducta anormal a la de sus semejantes. Esto lo encontramos desde la demonología primitiva, en donde se hacía como todo un acercamiento a esta perspectiva de que los espíritus eran responsables de la conducta anormal. Yo creo que, por otro lado, está la somotogénesis, es decir, Empédocles hablaba de una teoría humoral, hablaba de 4 elementos, fuego, tierra, agua, aire, hablaba de anormalidades y enfermedades causadas por los desequilibrios. Y luego encontrábamos una Edad Media en donde se aparecía el oscurantismo, cacería de brujos, cacería de lo anormal. El Renacimiento, una normalidad vinculada con aspectos teológicos que se remitían al pecado, ¿no? El tema de la Santa Inquisición, por ejemplo. Y luego, pues, con el siglo XVII, la Edad Moderna, una perspectiva de los sistemas de diagnóstico. Bueno, en función de ello, vamos a ver los modelos socioculturales en términos de anormalidad y normalidad. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Modelo sociocultural, modelos primero. El modelo sociocultural, en esta perspectiva, visualiza los conceptos de normalidad y anormalidad como relativas variantes de sociedad a sociedad, pues siempre van a estar vinculados al contexto. Son conceptos no universales, ya que están moldeados a cada cultura específica. La siguiente. Igual. Recuerde que estamos hablando del modelo sociocultural de lo normal y lo anormal. Adelante. Toma en cuenta la dimensión social de la vida humana, criterio sociológico
el comportamiento normal es aquel que satisface lo que está establecido en un determinado entorno cultural, es decir, lo que es adecuado a una determinada cultura. Así, por ejemplo, no se espera en nuestra cultura que vayamos a una oficina vistiendo traje de baño o desnudos. Perfecto. Veamos qué es lo que está pasando ahorita. Déjenme les comparto. Aguanten. Voy a tratar de minimizar esto. En teoría debo de... Bien, regreso acá. En teoría ya déjenme compartir. Vamos a ver. No, sería... a ver, estoy buscando el término para que vean lo que les quiero presentar. Profesor, de repente no lo escuchamos. Yo sí lo escucho bien. Ok, sí. Desde que quitó la pantalla yo lo dejé de escuchar. No se preocupen, aguántenme tantito. A ver. No encuentro lo que yo quiero ponerles. A ver. Tengo que ver esto. Yo voy a encontrar la casa. ¿Qué tanto? A ver, vamos a ver. Voy a compartir. Seleccionar configuración de video. Es que estoy buscando cómo hago para compartirles un videíto, pero estoy buscando aquí la opción compartir pantalla. Le doy acá funciones avanzadas, varios participantes, un solo anfitrión. Como no estoy de hosting, estoy teniendo un poquitín de problemas. Aquí. En vivo de YouTube, no es en vivo de YouTube. Vamos. Un poquitito. Es que quería y lo tenía ya listo, pero no sé qué me pasó. Y quería compartirles un video, pero creo que estoy teniendo dificultades y no quiero perder mucho tiempo. Opciones avanzadas. Es la función de compartir. Varios participantes, todos los participantes. No. Definitivamente. Ahorita quizás no pude. Quería compartirles un video de un festival religioso en Japón, pero quería que ustedes... Si quiere, pásamelo y yo lo proyecto. Perfecto, solo que no sé cómo pasártelo, mi estimada, porque o solo que pase el link del video por el WhatsApp. Okay, sí, pásame, o aquí en el chat, póngame aquí el link. En el chat de acá. Sí. ¿Ok? Listo, ya lo pongo. Gracias, Carlita, adelante. Como no tengo el hosting. Miles de personas se unieron a una fiesta tradicional de la virilidad del Kanamara Matsuri, más conocida, escuchen, como la fiesta del pene. Como cada año vamos a tener el festival Kanamara Matsuri, conocido como el Festival del Pene. Miles de personas de todo el mundo acuden a la ciudad de Kawasaki, pero no para contemplar las famosas motos, sino para rendir culto a este órgano sexual, como parte de un rito a la fertilidad. Como si fueran en procesión, varias de estas peculiares figuras se pasean por zonas colindantes de los templos japoneses de Kanayama. Familias enteras se dejan ver con accesorios como estos. Esta festividad tiene como finalidad también concientizar a la población sobre el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Además, los asistentes aseguran que celebrar este día mejora la fertilidad y ayuda a tener un próspero matrimonio. Esta extravagante tradición también tiene un fin social, pues los fondos recaudados en el festival son destinados para investigaciones contra enfermedades de transmisión sexual.
Muchas gracias, mi estimada. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto lo hacemos en América Latina, todo el mundo haría un escándalo y pensaría que es una cuestión vulgar, anormal, etc. Pero en Japón, ¿por qué nadie dice que eso es vulgar? Entonces, ¿qué es lo anormal y qué es lo normal? No sé, ayúdenme, 2 intervenciones. O soy yo el que está entendiendo, malinterpretando, pero a mí me parece que es una cuestión cultural. Ojo con eso, por favor. O sea, yo no necesito irme a Japón para entender y comprender que eso no tiene de vulgar nada. Vulgar es en la mente de quien percibe que eso es vulgar. Entonces, no sé, a lo mejor alguien puede que no piense como yo, pero pues se vale, digo. No sé, 2 participaciones antes de proceder con la clase. Pues, profe, definitivamente son tradiciones y definitivamente yo creo que tampoco tenemos la culpa en todo caso que si nos asustamos de ver eso, porque no estamos impuestos. Quizás la parte de la educación, o empezar a meter esas... En la educación normal, tradicional del pueblo, meter esas cosas y yo creo que no es tanto que sea así como que, ay, qué pecado que yo lo vea mal, sino que es tradicional para mí. Sí, Martita, pero está bien que sea tradicional y que se vea así, pero tú eres psicóloga. Entonces, tú no te puedes, o sea, perdóname, pero tú no tienes derecho de asustarte. ¿Por qué? Sí. Si es una persona con una desviación conductual, como por ejemplo la coprofagia, que es el placer y el gusto de comer heces fecales, no te puedes asustar. Ni puedes entrar en criticarlo. O sea, con eso. O sea, sí. La madurez cognitiva de cómo tú tienes que enfrentar estas cosas es desde una óptica clínica. Entonces, creo que si yo busco el acompañamiento de un psicólogo es para que me dé un abordaje clínico. Y no para que me diga, oye, estás loco, ¿cómo estás haciendo eso? O sea, ojo con eso, porque imagínate, ¿no? Y les pongo con este tipo de situaciones, o por ejemplo un mitomaníaco. O sea, un mitomaníaco que tiene una desviación clara totalmente de su conducta y que ama mentir, entonces, pues, con el perdón de la expresión, qué pinche mentiroso eres, no manches, te pasas. O sea, no puedes entrar en esa tónica, ¿no? O sea, porque como psicólogo tú eres como ese referente de equilibrio, ¿no? Entonces creo que es importante, o sea, sí se vale asustarse, decir, no, pues es que esto no es normal, exacto, pero como psicólogos, ojo con la crítica, no podemos tratar así a nuestros pacientes, al contrario. Yo pienso que tenemos que ser como muy abiertos porque hay cosas que te pueden contar y que no te puedes asustar, o sea, tú tienes que pensar que es completamente normal. Hay otra chica de mi programa que me estaba diciendo también una vida así muy, muy trágica para mí, pues, de su mamá, sus intentos de suicidio, alcohólica, papá golpeador, cosas así, pues. Y yo, o sea, no puedo decir, no, eso no me pasó a mí, o simplemente las generaciones más jóvenes traen otra cultura completamente diferente. Por eso creo que nosotros podemos decir que los viejitos antes te decían, pero ¿cómo haces eso? ¿Por qué? Ellos se asustaban de lo que nosotros y nosotros no nos podemos asustar de los más jóvenes, ¿no? Pero fíjate que volveríamos a un punto, porque para mí la percepción de viejito, ¿qué sería? Yo te puedo decir que los keiretsus gerenciales de Japón, para que tú puedas dirigir una empresa como Toyota, tienes que tener 60 años para arriba. ¿Por qué? Porque a los 60 años tienes un empoderamiento de sabiduría que ya yo quisiera tenerla. O sea, el respeto a la sabiduría. El respeto a la sabiduría es un don salomónico. Y a veces en la ignorancia de la juventud, en el atrevimiento de la juventud, piensas que la sabiduría de una persona mayor no funciona. ¡Ay, qué atrevida es la juventud! ¿No? O sea, ojo con esto, para que entendamos estas relaciones que dimensionan lo normal de lo normal. O sea, en otros países, pues ser adulto mayor es un acto venerable y respetable porque la sabiduría de tu experiencia no tiene límites. Y en otros países, de manera ignorante, idiota, si se quiere ver, no mayor de 30 años, por favor. Y con experiencia, ¿eh? Maestro. Adelante, mi estimado Jesús. Yo creo que la anormalidad va cambiando de acuerdo a la necesidad del hombre y se va convirtiendo en normalidad. Eso es como es parte cultural. Al final de cuentas, yo creo que la normalidad es un término que le da a la sociedad todo aquello
que para él no es común, que no saben cómo manejarlo y no saben cómo enfrentarlo. Es más fácil encasillarlo con el término anormal. Pero como dice usted, tenemos que tener la mente abierta a infinidad de procesos que existen en este mundo. No podemos nosotros limitarnos solamente a nuestras áreas y a nuestras culturas. Tenemos que tener la mente suficientemente abierta para entender otros mundos y otras culturas. Me encanta eso. A veces si me ven, por favor, si me ven ahorita, porque estoy haciendo anotaciones desde mi blog de notas para saber quién participa, quién no, pero pues ya son detallitos. Por si me ven distraído, pues sí los estoy escuchando, no crean que estoy en otra cosa. Muy atinado, Jesús. Profesor, también, yo por último, Clara adelante, mi estimada Clara. Viendo el video de Japón y que pareciera así, pero efectivamente que en nuestro país y en Latinoamérica, por supuesto que sería un escándalo, y yo creo que quien lo ve es un escándalo. También depende mucho lo anormal y lo anormal de nuestras propias creencias, ¿no? A partir de nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros propios usos, nuestra formación que tenemos. Entonces creo que a partir de ahí, yo le pondré un ejemplo bien claro sin el afán de ofenderle, ¿no? O sea, ¿cómo entra usted, no? ¿Cómo entra usted? Así entra en un estado que yo dijera, ay, bien acelerado, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, y pudiera pensar como docente, o sea, no, como que no es normal, o sea, como un ejemplo, ¿no? Insisto, sin afán de ofender, pero es la propia formación que podemos tener nosotros, y en especial creo que se basa en qué creemos, en nuestras creencias. Yo creo, Clara, que tiene que ver también con esa perspectiva que tienes a lo que estás acostumbrada, digo, porque tampoco sé el tipo de profesores con el que tratas diariamente, desconozco, entonces yo tengo como un estilo muy propio, mi personalidad. ¿Por qué? Porque con los estudiantes universitarios, la formalidad, ser claro, ir sin tapujos, y de repente, Clara, me da pena decirlo, pero yo creo que yo tengo más que aprender de usted que usted tener que aprender de mí. O sea, yo creo que usted me tiene mucho que enseñar a mí. O sea, yo me revisto de humildad para decir, pues ya quisiera yo la sabiduría que usted tiene, mi estimada Clara. Y en función de ello hay un reconocimiento a que lo que ustedes están haciendo a mí me marca claramente, porque cuando veo que el grupo va siendo más pequeño, digo, wow, o sea, ¿qué onda? ¿Y qué pasó con los demás? Problemas económicos, desinterés, o sea, y de repente están los que quieren. Entonces, ¿qué puedo decir? Que ustedes son los anormales, no, ¿verdad? O sea, ustedes son los que le están echando más ganas a esto. Y por eso es que quiero también yo sentirme pues contento que al menos en 2 asignaturas tuve la oportunidad de formar parte con ustedes. Pero insisto, no es que yo sea el anormal, me queda claro que es lo que tú quieres decir, pero sí es como mi manera enérgica, ¿no? O sea, soy muy enérgico. De hecho, si me buscas en mi canal de YouTube, ahí puedes ver tú, por ejemplo, yo siempre tengo una frase con la que me despido y es mi manera elocuente de ser y digo, pues es que imagínense ser profesor y hablarles bajito a ustedes. No, o sea, no, definitivamente que no. Pero bueno, continuamos con este ejercicio ilustrativo. Oiga, maestro. Adelante. Gracias, Inés. Gracias, qué gusto enorme, mi estimada Gracia. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues al contrario, pues contentísimo de poder coincidir nuevamente con su persona, mi estimada Gracia. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, maestro, correspondido. Sí, mire, desde que empezó la clase ha estado en mí una idea así como rebotando, ¿no? Una idea que no sé si la pueda externar a como a usted le gusta. Hablando dentro de la normalidad y de la anormalidad, para clasificar, en este caso, las enfermedades, hay un grupo, no sé quiénes son, de personas que se dedican, ¿no? Y sacan una media, como usted dijo, ok, esta es la media, hasta aquí, esta es una enfermedad, y hasta acá es otra enfermedad, punto, y esta lo ponemos en el librito y todo lo que es eso, ¿no? Y hay un montón de enfermedades, pero resulta que hablaban ahorita de algo
que es significativo y que me da un poco la respuesta de lo que yo le digo que me rebotaba en mi mente al hablar de la homosexualidad, como un tiempo estuvo en ese librito que es famoso, catalogado como una enfermedad, pero ya hubo algo que no sé qué sería, que la sacan de ahí y entra dentro ya de la normalidad. Entonces vuelvo y coincido con Jesús, o sea, el mundo no es estático, está en una constante evolución, ¿sí? Seguimos, o sea, es un movimiento constante. Entonces, como van cambiando las situaciones y como va cambiando el mundo y como se va viviendo la evolución, tiene que haber algo que metan a ese librito, en ese concepto, y hay 3, 4 que los están sacando, ¿no? Entonces, uno tiene que, por lo menos en mi caso, a la edad que tengo, con la experiencia que tengo que tener la mente más abierta, ¿sí? Para aceptar ese tipo de connotaciones que bien pueden ser culturales, ¿sí? Bien pueden ser de tradición, o sea, no sé, pero yo tengo que tener esa capacidad de aceptar todo eso. No sé, le digo si esté en lo correcto o no. A ver, te voy a explicar qué es lo que pasa. Mira, yo no sé si te diste cuenta que nos quedamos en el primer modelo, en el sociocultural. Acá lo que vas a ver es una aceptación de qué es lo que la sociedad dice que está bien y que está mal. Con el devenir del tiempo, y voy a responderlo, digo, pues porque yo no tengo problemas ni tapujos en hablar de ese tema en particular que tú lo mencionas con nombre y apellido, el tema de la homosexualidad. Mira, yo creo que el problema es que la normal fue quien dijo que era anormal. O sea, aquí hay una cuestión de entenderlo. Desde la concepción religiosa habrá quienes defienden el estandarte de la familia hetero, pero nos dimos cuenta que el mundo era más amplio, que Galileo Galilei decía es que la Tierra es redonda y la gente creía que era plana. O sea, yo creo que estos conceptos universales nos han permitido darnos cuenta que hay personas que incluso, tú dices homosexual, yo digo, hay hasta sexuales, que no se identifican con un género ni con el otro. Entonces empiezas a darte cuenta que hay un criterio sociológico para validar lo que está correcto y lo que no está. De manera tal que aquí pues nos desgarraríamos las vestiduras en términos de esta falacia social, decir que pues aquí no pasa nada, pero los niveles de la ingesta de consumo alcohólico pues son tan grandes. Yo insisto, y te lo digo con mucho cariño, muchos tenían a El Salvador por un país violento y pues resulta ser que acá en México hay más asesinatos que los que hay en El Salvador con el tema de las maras, o sea, y nadie dice nada, pues, o sea, te estoy diciendo que en este momento hay una marcha en Guadalajara en donde se está abogando por el tema de 3 jóvenes universitarios que fueron sacados de su casa y que los mataron. Vean las noticias. Hace 2 años, 3 años, a 3 estudiantes de cinematografía los asesinaron y los metieron en botes de ácido. O sea, ¿qué onda? O sea, aquí hay un tema de una enfermedad. Hay una persona que acaban de arrestar en Centroamérica con cerca de 50 asesinatos y el chavo tiene apenas 51 años, un ex policía. Entonces uno dice, ¿qué onda? ¿Qué es lo normal acá? Pues a mí un día me lo decía alguien, bueno, si lo pones desde el punto de vista cristiano o católico, al menos la religión que yo profeso, decía, pues todo el que venga a mí no lo echo afuera. Entonces, pues todos estemos, o sea, y hasta dentro de esas esferas religiosas también hay una permisibilidad por parte de ellos de decirte, pues yo te espero con los brazos abiertos, que la clase no tiene que ver con el tema religioso, nomás te lo pongo como una apertura de entender, ¿no? El mundo cambia, Gracia, tienes razón, Gracia, y como cambia, hay que aceptar nuevas concepciones. Puedes o no compartirlas, eso ya no es problema de nosotros. Ay, pero, profesor, a ver si me permite algo, perdón, ¿ya terminó? Adelante. Mire, por ejemplo, usted sabe que yo trabajo con ciegos. Yo tengo 2 señoras ciegas grandes
que ellas abortaron en su juventud. ¿Cómo? Y ellas me dicen que porque eran muy pobres, no podían mantener a sus hijos y que Dios las castigó, por eso se quedaron ciegas. Entonces, a veces esa palabra dice que justamente cuando ella cometió ese acto en su adolescencia, la mamá le dijo, ¿no? Y las tías y la sociedad y todo el mundo, no es normal lo que estás haciendo. A veces esa palabra, pues es castrante, ¿no? Y es determinante para toda tu vida. O sea, el que tú vayas cargando con una culpa, ¿no? El aborto, pues es un tema delicado que tiene que ver con muchas cosas. Hay gente que bueno, dice, no va con mis valores, por ejemplo, ¿no? Pero no porque no vas con mis valores, yo te voy a decir es anormal o no lo hagas. Yo tuve un ciego adolescente, por ejemplo, que embarazó a la novia. Yo le dije, mira, lo único que si tú decides abortar, es algo con lo que vas a vivir toda tu vida. Y si decides tenerlo también, la decisión es tuya. Aquí se te apoyará, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, Gracia plantea la situación de la homosexualidad como en un tiempo se vio como una enfermedad, todo el mundo lo juzgábamos, lo juzgaban, lo criticaban, yo no tengo problema con eso. Y bueno, ese paradigma, qué bueno que se rompió, porque, o sea, ¿quién eres tú, no? Para hacer un juicio o por qué catalogar a una gente enferma por eso. ¿Qué te pasa? A lo mejor tú que dices que estás normalita, estás más enferma, ¿no? Sí, más frustrada, más con ganas de hacer mil cosas, ¿no? Yo creo que esa palabra genera mucha culpa, mucho sufrimiento, mucho dolor. Esa palabra anormal, yo creo que nos la debería dejar de tarea buscar la definición de anormal, porque, bueno, hasta se ríe uno en la casa, ¿no? ¿Eres anormal? Bueno, ¿y tú quién eres para decirme? ¿Quién eres tú para decirme que soy anormal y que tú estás muy normal? ¿No? Ok, muy bien, como siempre, mi estimada Lucinda, me encanta escucharles, es que siempre he dicho que es un deleite escucharla a usted y a la maestra Gracia y pues, es que estamos viejas, pero oiga, le presumo, no nos querían vacunar a Gracia de mí, porque nos ven de 35, profesor, ¿usted cree? Nos mandaban hasta la cola, no, ustedes no, ustedes no. Quiero confesarles algo a todo el conglomerado de estudiantes. Yo tuve la dicha de mantener siempre una comunicación con la maestra Lucinda y hay momentos de esos claroscuros que tengo, que la maestra Lucinda siempre desde muy temprano me alimenta el alma con un mensaje. Gracias. Pocas veces lo digo, pero pues usted y yo sabemos que ese mensajito positivo a veces del WhatsApp alimenta. Me encanta eso, gracias. Bueno, regresamos. El modelo legal de lo normal y lo normal nos representa pautas de normalidad restringidas, o sea, desde las leyes, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Esto se origina porque la sociedad, de alguna forma, necesita, ojo con esto, un consenso sobre lo que es un trastorno mental. Esto es importante. Porque en la medida que yo tengo establecido que es un trastorno mental, puedo entender qué es lo permitido, qué es lo legal, qué es lo aprobado. Y también puedo entender qué es lo no prohibido, qué es lo ilegal y qué es lo desaprobado. Ay, madre. A mí me encantaría, por ejemplo, que viésemos en el modelo ideal cómo el modelo ideal de lo que es normal y de lo anormal en términos de psicología nos lleva a un conjunto de criterios. Nos llevan, por ejemplo, a pensar que los 10 mandamientos proporcionan una conducta ideal, ¿no? Imagínense una vida alrededor de 10 mandamientos. Pensamos a veces que los castigos son enfermedades psiquiátricas y bueno, al final, todo este marco de entender cuáles son los parámetros aceptables de lo que es una conducta permisible. La anormalidad puede manifestarse a través de una depresión, de una felicidad extrema. María Jaoda en 1950, ya ahora para algunos, decía, la verdadera salud mental es la ausencia de enfermedades mentales, la normalidad de la conducta según términos de las normas sociales, o sea que si las normas sociales dicen que
que es correcto casarse con menores de edad, entonces dejaría de ser anormal. Fíjense qué interesante. O sea, lo que decíamos, por ejemplo, yo, Marta, te veo como mujer generando un acompañamiento psicológico, por ejemplo, una mujer víctima de un abuso sexual, lógicamente, si tú y yo, en condición de psicólogos, esta persona se va a sentir más cómoda hablando contigo, Marta. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mujer. Hay cosas que solo tú y ella las van a entender. Por ejemplo, el proceso de la menstruación. ¿Qué pegados voy a saber qué es un dolor menstrual? Pues nunca lo he vivido, pues, ni creo que lo voy a vivir. Pero a lo mejor Marta sí. Entonces, ese sentido de identificación. O sea, lo que representa ser mujer para una mujer o lo que representa ser hombre para otro hombre. O sea, una psicóloga sería como la profesional más idónea para acompañar un proceso de recuperación terapéutica y no un hombre. Porque una mujer que ha sido víctima se va a sentir más cómoda hablando con otra mujer. Aquí hay un modelo clínico. Este modelo clínico se va a relacionar con el modelo anterior, que es el modelo ideal. ¿Por qué? Porque acá se habla de adaptarnos a un ideal absoluto para un individuo determinado. Vamos a hablar de patologías, vamos a hablar de objetivos. Me imagino que esta clase está siendo grabada y que este video les va a servir como material para que esta clase, al mejor estilo de una aula invertida, lo puedan retroceder, ponerle pausa, identificar estas diferencias, ¿no? De estas percepciones psicológicas centradas en los modelos de la conducta anormal. Vemos, por ejemplo, que la conducta normal la relaciona con enfermedades, que tiene causas, todos dicen que es orgánica, que esta causa orgánica viene de síntomas. Por ejemplo, una persona que acaba de divorciarse, pues puede manifestar ciertos síntomas orgánicos en su organismo, dolor de cabeza, tristeza, o por ejemplo, hablando de lo que Gracia decía, ¿no? El tema de la homosexualidad. Una persona que ha tenido un hogar, ha tenido hijos y ya de adulto, pues dice, pues ¿sabes qué? Pues no soy feliz, soy más feliz siendo homosexual y todo. O sea, cambia, ¿no? Entonces, son secuencias que de alguna manera un psicólogo puede hacer un diagnóstico para hacer un pronóstico. Y sobre la base de ello, pues, saber qué tipo de acompañamiento puede dar. Hay todo un criterio normativo. Este criterio normativo va a considerar como, de alguna manera, vean esto, fíjense, este modelo normativo tiende a considerar como hombre normal aquel que se asemeja a un modelo de perfección humana que reúne características deseables. En términos de lo indeseable, pues va a haber todo un acuerdo de qué es lo que no es deseable, y estos acuerdos de lo que no es deseable se vuelven parte de un sistema imperativo de valores. Ojo con esto, porque aquí caemos, por ejemplo, en las modas. Entonces, con las modas es como otra percepción. Permítame. Yo creo acá que vamos a ver, por ejemplo, los criterios que dicen las grandes organizaciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental está definida como la capacidad que usted tiene para adaptarse al medio social, es decir, a ese criterio estadístico. De hasta dónde lo que hace la mayoría es normal y lo que no hacen todos, pues no es normal, ¿no? Y de lograr esta satisfacción para sí, sus semejantes. O sea que hay un criterio normativo de ser diferente. Hay un modelo estadístico. Fíjense lo que establece como normal a un ser humano promedio que por sus características se aproxima a la media aritmética de las características del grupo al que pertenece. Yo creo que lo cuantificable predomina, pero no siempre lo que la mayoría dice es verdad. Eso es lo que yo creo que dicen ustedes. ¿Creen que lo que la mayoría determina es lo normal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Una participación. Solo una, ¿eh? Lo tiene apagado, Jesús. O sea, dice no. No sé quién está hablando, ¿eh? Porque no los veo. Estoy viendo la pantalla.
A ver, profe, ¿cuál era la pregunta otra vez? ¿Creen ustedes que lo que siempre dice la mayoría dentro de los colectivos sociales tiende a ser lo normal? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? No. No, porque por ejemplo en el Holocausto todos creían que todos los alemanes creían que los judíos no eran seres humanos. Ah, ok, muy bien. Entonces eso, y la mayoría creía eso, y pues ya sabemos que eso era lo normal. Entonces pues ya sabemos que ahorita pues que no. Igual también creían que antes la mayoría de las personas creían que los negros no tenían sentimientos ni dignidad ni nada, que no eran personas. Y todavía hay mucha gente que lo cree, tal vez en otros países. Y pues ahorita sabemos que aunque la mayoría diga eso, sabemos que eso no es verdad. Pues profesor, ya sería cuestión de la perspectiva de cada persona, ¿no? Ver lo normal y lo normal de cada uno. Fíjate, mi estimado Fernando, que tienes toda la razón, es una cuestión de perspectivas. Yo te voy a ser bien sincero, Fernando, no sé si vas a coincidir conmigo. ¿Sí? Fíjate que a mí no me gusta el pozole, o sea, no me gusta. O sea, por más que me invites, ahora yo te quiero preguntar, Fernando, ¿a ti te gusta el pozole, hijo? Claro que me gusta. Okay. ¿Ves? O sea, pero te soy sincero, yo creo que yo soy normal y yo creo que tú eres normal. O sea, entonces ni tú ni yo estamos mal. Es Así decir, es una cuestión de enfoques. No sé si me voy a entender. Sí. Te voy a plantear algo y esto te lo confieso, ¿no? Creo que no es necesario ni te lo pongo como ejemplo. A mí el olor de la cerveza me da asco. O sea, a mí la cerveza me da ganas de vomitar. Entonces, pareciera que yo soy anormal porque no tomo bebidas alcohólicas. ¿Cómo la ves, Fernando? No, es lo más normal. Sí es anormal. Sí. Pues, o sea, me encanta, por ejemplo, la vida saludable, me encanta caminar, me encanta pero confieso, tengo mi debilidad con la comida chatarra. Soy un experto catador de hamburguesas y puedo hacerte diferencias de una buena hamburguesa a una mala hamburguesa. Con solo probar la carne te puedo determinar. Digo, pues, o sea, y son parámetros de qué es lo anormal a partir de la psicología. Ahí les dejo eso, ¿eh? Ahí les dejo. Profe, quisiera hacer un comentario de lo normal, que hace mucho en la clase de Derecho lo escuché. Me acuerdo que estábamos hablando sobre la legalidad de la marihuana y un profesor habló que hace mucho que en Sinaloa prohibieron la cerveza los fines de semana, porque decía que los alcohólicos tenían ciertas agresividades y todo eso. Entonces se hizo una propaganda masiva en contra de los alcohólicos, tan grande que se prohibió aquí como por 6 años, 10 años. Pero dice el profesor, con el tiempo, con la propaganda, una persona hace ver lo normal anormal, por decir el caso de la marihuana, que ahorita que se quiere legalizar, pues han tachado mucho de marihuanos y personas, o sea, una persona maltrecha, con el pelo largo, es marihuano, o sea, normalmente es de ahí van los términos, ¿no? O sea. Pero, profe, yo tengo una duda. Cuando Espérate que por derecho de respuesta uso el pelo largo y no soy marihuana. ¡Epa, profe! Se lo soltó. A ver, ¿y los tatuajes, profe, no se ven? ¿No hay? Fíjate que no los tengo. Ahora te quiero confesar algo. Les tengo miedo. O sea, yo he soñado que me he tatuado y lloro porque no me puedo quitar eso del cuerpo. Yo no tengo tatuajes, no me gusta. Profe, yo tengo una duda. Cuando lo normal para una persona, dentro de tu perspectiva, daña la dignidad de una persona, ¿qué pasa? Por ejemplo, si estás con un grupo de psicóticos, de psicópatas, o en la cárcel, para todos es normal matar o robar. Entonces, y para nosotros es anormal. Entonces, cuando ya te metes en la dignidad de alguien más, ¿qué pasa ahí? Sí, la vulnerabilidad de los derechos humanos no es un tema de juego. O sea, no es un tema de juego. O sea, yo puedo decirte, te voy a poner un ejemplo extremo. Están dos chicas en un restaurante y de repente estoy yo con un menor de edad, por mencionarte un ejemplo, y estas dos chicas están besando. Yo no le puedo decir al menor de edad, esto es malo.
Si el menor de edad me pregunta, mi respuesta sería, mira, tengo que decirte que hay una forma de estructurar la taxonomía de las preferencias. Pues, ellas, su preferencia es lésbica y pues dos mujeres pues, se aman y pues comparten su vida. O sea, no le voy a decir esto es malo, esto no se hace. No, a ver. O sea, como hasta dónde el tema de los derechos humanos como que no debería de transgreder. Y pues lo anormal precisamente tiene esa perspectiva, ¿no? Esta conducta normal se va a caracterizar desde el eje psicológico por la incapacidad de reconocer la realidad. O por Eso ejemplo, fue... aquí en México a los políticos se les hace normal robar. Sí, pero volvemos ahí. Ahí hay un patrón de alteración de tus valores y principios morales. Y con eso sí no se puede atentar. Oiga, profesor, y si se da cuenta, por ejemplo, ahorita tiene algo que ver también con Fernando, a mí me encanta siempre escucharlo porque está muy joven y tiene luego aportaciones muy maduras. Por ejemplo, las discusiones, ahí se originan. ¿Estás mal? ¿Estoy bien? ¿Esto es normal? En las parejas simplemente, no es normal lo que tú estás diciendo, no es normal lo que estás haciendo, no es normal lo que estás pensando, pero lo que tú estás haciendo sí, ¿ok? Fíjense cómo desde ahí, pues empieza lo complicado, podría ser, cómo nosotros mismos complicamos esos conceptos, todo esto, ¿no? Es que esas son las cosas que nos hacen a nosotros ponernos, por ejemplo, desde la perspectiva de este modelo psicodinámico, Lucinda. Cuando Sigmund Freud dice, hay que dividir la psique en tres partes, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Ajá. Ya luego lo ponen, ¿no? Entonces, la normalidad al final resulta que viene siendo resultado de un balance entre tres instancias, entre tu yo inconsciente, el preconsciente y el consciente. La anormalidad es al contrario, es producto del dominio que tú tienes del ello y del superyo. Es decir, ¿qué es lo que te provoca tus complejos o tus fijaciones? Yo, por ejemplo, yo le tengo pavor a las cucarachas, o sea, le tengo un miedo horrible, pero no le tengo miedo a las ratas ni a las culebras. Entonces, ¿qué onda? Pues si esos animales son más peligrosos que lo que me puede afectar una cucaracha. Pero una cucaracha y entra así como en capatónico, ¿no? O sea, digo, pues, entonces, no sé, son como formas de verlo, ¿no? Estos modelos conductuales nos llevan precisamente a retomar estructuras del psicoaprendizaje, en donde Pavlov, Watson o Thorndike hablaban sobre las conductas que aprendes. Entonces, las conductas que aprendes parten de un tratamiento de dónde asimilas. Yo, por ejemplo, toda mi vida ha sido de mi mamá muy católica, pues yo pues, asumí, crecí en eso y para mí, en mi enfoque normal, lo normal es ser católico, ¿no? Pues cualquier cosa que no sea católica, pues digo, pues la respeto, pero pues a lo mejor no comparto, pero no porque no comparte y respeto, no, eso no. O sea, hay un condicionamiento clásico y un operante. A partir de eso vamos a adaptarlo. Aquí viene el criterio adaptativo, y en el criterio adaptativo nosotros a veces creemos que lo normal y lo anormal parte de las conductas sociales, y es que hay una cultura que no acepta. Por ejemplo, ahora es más fácil el que se perciba como normal el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y se percibe como anormal el que fuma en la calle. Ah, ¿cómo te atreves? Y ahora fumar pareciera que es un gran delito. Entonces digo, pues, ok. Si al final conozco que muere más gente de alcoholismo que de fumar marihuana. Y digo, yo no fumo marihuana, digo, para las aclaraciones del caso, no crean que la defiendo porque la consumo. Creo que tenemos que cambiar verdaderamente estas formas de entender, estas cosmovisiones que nos fundamentan en esta manera en cómo vemos el mundo desde las perspectivas de equilibrio. Mis estimados, hasta aquí la clase. La pregunta, ¿cómo se han sentido en esta primera clase? ¿Cómo se han sentido con este primer acercamiento a lo normal y lo anormal? Adelante, los escucho. Maestro, precisamente estábamos, realmente estamos en un tema muy interesante, porque utilizar los términos anormal y normal aparentemente se pueden escuchar como algo muy sencillo, pero realmente es algo tan complejo, sobre todo porque no sabemos esa división de anormal y normal.
estábamos ahorita aquí, Pedro y yo, intercambiando opiniones, porque estamos en el mismo espacio, y estamos intercambiando opiniones entre cuándo es que hablaba usted del catolicismo, pero a lo mejor yo lo puedo interpretar como el catolicismo como un gusto, el pozole como un gusto. Exacto. Entonces, nos quedamos así como, bueno, ¿cuándo utilizar el término anormal? Y desde mi punto de vista, yo creo que a lo mejor el término anormal lo pudiera utilizar, no sé, cuando el ser humano presente actitudes o conductas que le ocasionen un daño directamente a él o a una tercera persona. Pero esa sería mi percepción de anormalidad para mí, pero no sé para el resto, pero creo que es un tema sumamente interesante. Lástima que el tiempo nos apremia aquí, pero hay mucho y muchísimo que hablar sobre estos términos de normal y anormal. Definitivamente. Bueno, voy a tratar de ser como muy respetuoso de los tiempos. Les comparto. Aquí les voy a dar ya la asignación de la tarea. Muchachos, por favor, no jueguen con fuego, porque el que juega con fuego se quema o termina hediondo azufre. Porfa, respeten los tiempos de entrega, respuestas amplias, capacidad de análisis, y lo que no hablaste en la clase, exprésalo en tu tarea. Eso es lo que quiero. Que se empoderen y que construyan su propio aprendizaje significativo. Les comparto la pantalla. La asignación de la tarea es la siguiente. ¿La pueden ver, por favor? ¿Me indican? Sí, sí la vemos. Perfecto. Asignación de la tarea. Sobre la base de la lectura asignada por el docente, se te invita a leer el capítulo 1 del libro que les voy a dar y responder las siguientes preguntas. Perdón ahí por el gazapo ortográfico, pues no le puse siguiente, sino que le comí una letra. Siguientes. Perdón. ¿De qué manera se puede explicar el campo del comportamiento anormal? 2. ¿Qué es la psicología anormal? 3. ¿De qué manera podemos explicar el estigma de la conducta anormal? 4. Explica la diferencia entre la conducta desadaptada y la desviada. 5. Explica cada una de las etapas que conforman el panorama histórico de la conducta normal, iniciando con el mundo occidental antiguo y terminando con el movimiento de la Reforma en América. 6. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque psicológico y el orgánico? 7. ¿De qué manera podemos entender a la epidemiología de la conducta desadaptada? 8. Explica cada una de las razones para la asistencia clínica. Ojo con esto, o sea que una conducta considerada normal tiene que tener un respaldo clínico. Y por último, explica la importancia y cada uno de los pasos que permiten desarrollar una investigación en la psicología anormal. Este trabajo se va a subir en plataforma en formato PDF con letra Arial 12, interlineado 1.5. La fecha de entrega del trabajo es 16 de mayo antes de las 5 de la tarde. Lo va a enviar a este correo y lo va a subir a la plataforma al espacio A. No al B ni al C, al A en formato PDF. Se te pide responder con profundidad y extensión en tu argumento a cada una de las interrogantes. Atentamente, Herbert Alexander Oliva. Mis estimados, necesito compartirles este documento y el libro que les voy a dar es este. Me dicen qué les parece este material que les conseguí, que les quiero compartir. Este libro se llama Psicopatología, Psicología Anormal, el problema de la conducta inadaptada. Les logré conseguir la 11ª edición de Irwin y Bárbara Sarasont, en donde tienen obviamente una infinidad de cerca de 17, 18 capítulos. Aunque no los vamos a ver todos, vamos a ver los primeros 3, que son los que me interesa que veamos. Bueno, ya a lo mejor no veamos en ese orden, pero sí cada unidad vamos a ver un capítulo. Y en este caso vamos a ver el primero, que es esta perspectiva sobre la introducción al contenido, ¿no? Entonces, por favor, para ser más exactos, según yo, usted empieza acá, miren, en la página, ¿qué sería? Capítulo 1, acá está, ¿no? Este es el capítulo 1, exacto, donde dice introducción. Ya con eso, pues, usted tiene para poder ver todo este material y pues creo que va a ser de su entero agrado. Muchachos, les comparto el material. Tengo un problema, no sé cómo hacérselo llegar. Sí sé, o sea, digo,
Le puedo pedir a mi queridísima amiga Lucinda que le puedo entregar a usted los trabajos porque esa es la única que tengo en WhatsApp, no estoy en un grupo de ustedes. O sea. Profe, tenemos un grupo donde estamos los alumnos y el profesor en turno. Pues yo con gusto. A ver, profesor, perdón, Marta es la coordinadora, es el apoyo de nuestro grupo. Sí. Profesor, porque aparte yo no soy muy buena para la tecnología y se los voy a mandar a China. No tengo problemas, o sea, estoy planteando esto porque ya he tenido situaciones en las que me han sujeto, o sea, en las que como que no es muy recomendable que el profe esté en el grupo, no sé, digo, pues. No, a ver, Martita, dile lo del grupo, inclusive que nos mande el WhatsApp, que nos mande ahí el Power. Si me permite, sí. Como le digo, profe, ahorita ya usted nos permitió, lo metemos al grupo en un ratito más, la administradora es Clarisa, lo metemos y ahí el tiempo que esté con nosotros, ahí nos puede compartir esto que estamos ocupando, ¿no? Entonces, perfecto. Un ratito más ya queda en nuestro grupo. Entonces les dejo mi número, ojo, entre más se tarden en incorporarme al grupo, pues más me tardo en hacerles llegar el material. Ahorita queda, profe. Ok, excelente. Entonces, ojo con esto y que sirva como el canal. ¿Por qué? Exacto. Porque es como más puntual, es más acomedido, es más rápido. Yo solamente les pido, pues, con mucho cariño, porque la verdad que soy muy open mind, muy accesible. Nada más decirles, chavos, pues las consultas en horas prudentes, no 2 de la mañana, 3, porque me acaba de pasar con un grupo precisamente de psicología, que pues hubo casos bastante extremos, y digo, pues no va por ahí. Pero con ustedes que hay más confianza y que hay una apertura, yo sin problema, solamente pues en ese espacio de lo hábil, ¿no? Digamos, de lo normal, o si le quieren poner más condimento a esto, ¿no? Mis estimados, una pregunta a lo mejor para ¿qué será para ti, Cassandra? ¿Cómo has percibido el desarrollo de esta clase? ¿Cómo te has sentido? Fíjese, maestro, que me pasó algo como a Marta. A mí yo tenía una percepción de que la clase iba a ser completamente distinta. Entonces, cuando usted empieza a hablar y todo, me creé como confusión. Pero quedé con otra confusión que no me atrevía a preguntar porque pues quizás algunas personas lo tomen como un tema algo sensible, porque me quedé con esta duda nada más para puntualizar. De acuerdo de los matrimonios de los hombres mayores con niñitas, en algunos países es legal, pero ¿por qué en estos países no puede intervenir derechos humanos? Híjole, es una cuestión de autonomía y de democracias en las que los psicólogos no tienen espacio. Eso es algo que pues, no sé, el autoritarismo, no tengo respuesta para eso, Cassandra, pero para ellos eso es normal. Ojo con eso, o sea. De hecho, por eso, fue lo que me quedó con eso, porque hay comunidades indígenas en el sur de México que venden a sus niñas. De hecho, creo que hay una nota por ahí de 300,000, 200,000 pesos, o sea, indígenas, y se vende. Y para ellos no es delito. Entonces, ojo con esto, Cassandra, porque lo que puede ser delito para nosotros, para otros lugares hay permisibilidad. Entonces, estas percepciones van más allá de interpretaciones conductuales. Las interpretaciones de lo bueno y de lo malo van con las aceptaciones, con los parámetros cuantitativos que tienen las sociedades de decir, esto se vale. En Japón, por ejemplo, es muy normal que vayas a un lugar y que te inyectes solución salina para que se te haga una pelota en la frente y pues es diversión entre los chicos. Yo no sé si tú sabes, pero en Oaxaca, de hecho aquí en Guadalajara, hay una tendencia que se llama el popó de unicornio. Te comes unas pastillas de colorante y este fenómeno viral es que con colores, rosa, azul, o sea, te comes colores como para ponerle color al pastel. Te comes estas cápsulas de colores artificiales para comida y la intención es que tus heces fecales salgan de colores y el concurso es que el heces fecal que está más colorido es el que gana entre el grupo de jóvenes, ¿no? O sea, de ese tamaño son las nuevas tendencias que a mí me parecen idiotas, pero pues, ¿qué te digo? Cayó en lo absurdo. Yo no sé si tú sabes que hay formas de poder consumir alcohol por el conducto anal para que el chamaco, cuando pase el tema del antidoping, sople y pues no, y se embriaga, y de igual manera por el conducto vaginal. Entonces digo, bueno, ¿ustedes pueden tocar esto?
Maestro, este tema es bastante delicado porque algunas personas en algunos temas somos sensibles y quizás no lo debería decir por la carrera en la que estoy estudiando, pero hay otras cosas que, pues se va a escuchar tonto también, me generan como cierto tabú, porque ¿cómo es posible que algunas personas hagan de la nueva era un libertinaje y que se salgan de los pues protocolos sociales establecidos que yo respeto, claro, ¿no? Okay. Pero sí se pasan, pues. Buen punto, Cassandra. ¿Quién establece el protocolo social? La mayoría. ¿Y qué tal si la mayoría está equivocada? O sea, ojo con eso. Y ojo con lo que te quiero decir, mi estimada Cassandra, porque te lo digo con un abrazote cargado de mucha energía positiva. Hay que tener mucha tolerancia como psicólogo para lo que te gusta y para lo que no te gusta, porque si no, tengo que decirte, estás en la carrera inadecuada. Porque el entender el desorden conductual de la gente, que no te lleve a juzgar, sino a generar un acompañamiento clínico. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tener mucha, o sea, van a haber niños que están en cuerpo de niños, pero que se sienten niñas. Y no tienen contaminación social, sino que es una perspectiva, pues, que la compartamos o no. Hay casos científicamente comprobados que no fueron violados, que no, o sea, que sus papás de lo más normal. Son situaciones genéticas, o sea, a lo mejor un gen, pues, predomina más y hace que esté más esa perspectiva femenina. Entonces, ojo, porque la psicología no es la disciplina profesional que debe de encargarse de los cuestionamientos morales. No va por ahí. Para eso me hago cura, o me hago pastor evangélico, o me hago monje budista, no, en psicología es acompañar las conductas. Y te vas a dar cuenta, querida Cassandra, que por ejemplo, Albert Einstein, todo decía, tiene retraso mental porque reprobaba y reprobaba y reprobaba. ¡Ay! Terminó siendo un genio el tipo, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, ojo con esto. Probablemente tú creas que una persona a la que le identifiques autismo tenga retraso mental y resulta que él en su condición autista sea un genio para los números, ¿no? O sea, es brillante en las cosas que nosotros no comprendemos, pues. Exacto, exacto. Me encanta que lo vean así porque, insisto, y se lo digo con mucho cariño, pues saben que yo soy un profesor en términos de accesibilidad, pues no cuestiono. Lo que digo es, si desde la palestra de la psicología vamos a cuestionar conductas morales, les sugiero que se cambien de carrera. Están en la carrera inadecuada, porque no se trata de cuestionar conductas, se trata de acompañar procesos clínicos. Si tenemos claro eso, bienvenidos al abordaje de la psicología de la conducta normal. Jóvenes, tiempo de coronavirus, tiempo de quedarnos en casa, de cuidarnos, de ser más humildes, de estar caminando más con nuestros valores y convicciones. Buen comercial, profe. Y como siempre, para mí, pues sepan que pues desde todo mi corazón les deseo el mejor estilo de Star Wars, que la fuerza les acompañe. Nos vemos el próximo día, martes, esperando que todos cumplan con la tarea. No hay espacio para el retraso, así es que porfa, esperemos que lo normal sea que todos se entregaron el domingo. ¿Qué va a pasar? Si la subiste a la plataforma y no me la mandaste al correo al mismo momento, pues para mí no, digo, te estoy dando la norma de lo que debe ser normal, es plataforma y correo. ¿Por qué? Porque en la plataforma ustedes le comprueban a las autoridades que entregaron la tarea, pero en el correo me comprueban a mí que me la entregaron en fecha y en forma, ¿no? Porque yo soy el... Adelante, ¿qué habló? Rosario, Rosario. ¿Hasta qué horas es normal la entrega de la tarea? Me encanta. Hasta el martes. A las 5, dijo. A las 5, el domingo a las 5. Para mí lo normal es el martes. Compañeros, recuerden el horario de la plataforma para que lo tomen. Ah, sí, profe, son el 3 horas. Está pidiendo a las 5 de la tarde, pero hay de 2 a 3 horas de adelanto. Aguas. Hay que mandarlo como a las 2, más o menos. No, a las 5, o sea, ojo con el tema. Si para mí son las 5, para ustedes son las 4. Entonces va a ser a las 5 de ustedes. No, porque yo mando... la plataforma tiene un problema en el horario. Sí, yo mando una tarea a las 9 y aparece que la mandé a las 12 de la noche, así pues. No se apuren.
Solo con que la tengan en el correo, pero que la suban en forma a la plataforma, sin bronca. Somos adultos y aquí no hay, o sea, nos tratamos no como niños de prepa, somos adultos y esta clase es una aldea de ideas, entonces me encanta. Gracias, profe. Ya está en el grupo, ¿eh? Ya nos puede compartir el libro. Como siempre, como siempre, muy atento y muy servicial. Matita, quiero hacerte una pregunta de manera directa. Perdón, profesor, lo que nos va a compartir son las actividades, ¿no? Sí, la tarea y el libro del cual vas a estar trabajando. Porque el libro en lo personal yo ya lo bajé. Ok, no, bueno, ya. Pero igual te voy a mandar porque no sé qué versión tengas, entonces... No, pero a ver, perdón, ¿también el PowerPoint no nos los puede mandar, profesor, al grupo? ¿Las diapositivas? No es obligación compartirles mi clase, pero si usted me la pide, con gusto se la paso, por supuesto. O sea, digo, si usted quiere la clase, pídela y pues pedirlo, la verdad, no hay por qué, o sea, no pasa nada, claro que sí, se la paso. Sí, pero, muchas gracias, se lo vamos a agradecer mucho. Ok, sí, pero díganme, o sea, muchísimo. Ya saben que cuentan conmigo, jóvenes, o sea, conmigo no hay rana. Sí, entre más herramientas tengamos para hacer nuestro trabajo, pues es mejor, profesor. Por ejemplo, yo esta semana y la pasada nunca pude entrar a ver la materia. No pude, la videoconferencia. No te preocupes porque la clase no la había subido, no tenía el programa todavía, lo logramos hacer. La maestra Teresa es un amor.